Hoy en Es la Hora de Opinar vamos a tener la mesa de debate con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez sobre qué hemos aprendido en estos 12 años de la Hora de Opinar, cómo ha cambiado México durante estos años. Después voy a platicar con el abogado Ilan Katz sobre el tema legal de Ricardo Anaya, que no se presentó a su audiencia del caso Odebrecht. Y para finalizar viene Kenneth Smith. Con él vamos a hablar de las implicaciones de la decisión de Estados Unidos de suspender la importación de aguacate mexicano. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Hoy estamos de manteles largos, porque hoy tanto Foro TV, este canal, como La Hora de Opinar, cumplimos 12 años. Todo el equipo les agradece su compañía cada noche y deseamos que nos sigan sintonizando ahora en nuestro nuevo horario de 10:30 a 11:30 de la noche. Bueno, y como estamos celebrando un año más, lo que queremos hacer a lo largo de esta semana con todos los colaboradores es un repaso de lo que hemos aprendido, lo que nos ha dejado este programa, pero sobre todo analizar cómo ha cambiado este país, nuestro México, en estos años, 12 años de Foro TV y de La Hora de Opinar. Doy la bienvenida para tal efecto a Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Muchas felicidades. Gracias, Paula. Carlos Bravo Regidor, ¿cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros, y feliz cumpleaños a Foro TV y a La Hora de Opinar. Así es. Y Gibran Ramírez, ¿cómo estás, Gibran? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Pues contento de estar aquí celebrando con ustedes. Oiga, pues creo que el más veterano de esta mesa, que por cierto es la mesa más joven de La Hora de Opinar, creo que eres tú, Gibran, ¿no? Tú, Gibran, llegaste aquí a La Hora de Opinar en una mesa que organizábamos de jóvenes militantes de partidos políticos, pues que habrá sido en 2017, si no mal recuerdo, Gibran. En realidad, fui a La Hora de Opinar un día que creo que estabas de vacaciones y me invitó Javier Tello a comentar un ensayo que hice sobre el populismo. Y después de eso, esa vez fue en 2015. Y creo que la mesa fue en 2016 ya. Ajá. En 2016, tienes toda la razón, sí. De estos 12 años llevo la mitad acá con ustedes. Pues fíjate, un sexenio, caray. ¿Y qué dirías? ¿Cómo ha cambiado el país? Si ha cambiado mucho, poco, en estos 12 años, pero fundamentalmente en los 6 que nos has acompañado a lo largo de La Hora de Opinar. Vaya que ha cambiado, y creo que lo hemos analizado proceso electoral tras proceso electoral, el sistema de partidos en México, que era de 3, que ya venía en declive después de 2012. Paradójicamente, su punto cumbre es el Pacto por México, pero después de eso se empieza a diluir el poderío de esos 3 partidos y ahora tenemos algo totalmente diferente. No sé si es mejor, pero es muy diferente. Por lo menos sí, en eso ha cambiado bastante. Ha cambiado en la relación que teníamos con Estados Unidos, porque han cambiado los propios Estados Unidos y que también ha sido otro de los hilos conductores del análisis que hemos tenido. Me refiero a la relación política, desde luego, porque el proceso de integración, que es una cosa más de largo plazo, sigue tendencias muy claras, tendencias societales que permanecen y tendencias económicas. Y hay cosas en las que no ha cambiado o ha seguido un rumbo de degradación, pero sin que se le interrumpa, como el que mencionábamos de la educación la vez pasada. Ha cambiado quizá también el consenso en las ideas neoliberales sobre la política.
Y creo que en eso hay que decirlo, aunque tú seas un neoliberal declarado, ha habido espacio aquí para esa crítica al neoliberalismo, como con gente, bueno, pues claro que nosotros, pero Gerardo Esquivel, que estaba antes en la mesa, y otros compañeros que han venido haciendo eso, que ha derivado después de la crisis de 2008 y de la pandemia, creo en una agenda social muy importante y en la necesidad de examinar los conceptos con los que hemos ido construyendo el análisis político estos años. Así es, y lo que tú dices es verdad, todos tenemos nuestra ideología, todos tenemos nuestras creencias, pero en este programa hemos estado dispuestos a debatirlas con gente que piensa diferente, con todo el respeto y profesionalismo. Desde luego, pues mandarle también un saludo a todos aquellos que pasaron por la hora de opinar y ya están en otros lugares. Mencionabas a Gerardo Esquivel, a Andrés Layú, en fin, Antonius, ha pasado mucha gente por acá y siempre hemos respetado el debate de las ideas porque nadie es dueño de la verdad absoluta. Carlos y Paula, creo que ustedes entraron igual, ¿no? Juntos en esta mesa de los martes, si no mal recuerdo, Paula, ¿no? Sí, nosotros sí fuimos, somos generación 2018. Generación López Obrador, le podemos llamar. Exacto, sexenio AMLO. Sí, caray. Bueno, es que esa es otra interesante, Paula, porque en los 12 años ya nos ha tocado 3 presidentes y 3 presidentes muy distintos de 3 partidos muy distintos, Paula. Sí, o sea, si estuviéramos hablando ya como cuando nos pusiste el tema, yo dije, chin, es de autorreflexión, mano, yo no soy tan buena, pero en esas cosas, creo que lo primero que yo rescataría es justo la posibilidad de tener un espacio que ha ido manteniendo su esencia, pero evolucionando con el tiempo y estando incorporando pues también a otras voces. Nosotros somos generación 2018, para también irle dando cabida a las diferentes expresiones que van surgiendo, ¿no? No es que no existan, pero que van tomando mayor relevancia. Y bueno, pues siguiendo ya con el análisis, creo que una de las cosas que se podría observar si nos pusiéramos a ver los primeros, la hora de opinar, y hiciéramos como un recuento histórico de las horas de opinar, no recuerdo bien si Lorenzo entró o no. Sé que él entró a Foro TV cuando abrió Foro TV. Estuvo en un programa acá, fíjate, con Carlos Ursúa y Luis de la Calle, si no mal recuerdo, en un programa que hacían con Mario Campos, si no mal recuerdo. Y luego, bueno, desde luego pasó muchas veces por la hora de opinar acá Lorenzo Córdoba, antes de irse al Instituto Nacional Electoral. Sí. Así es. Sí, una de las cosas que yo creo que podríamos identificar si hiciéramos este recuento histórico de las horas de opinar, pues sería la crisis de la democracia, ¿no? Eso. O sea, cómo la crisis, no tanto en lo que decía Gibran, pues la crisis del sistema de partidos, pero en general de la percepción de la gente, de lo que la gente tiene sobre la democracia, sobre los resultados de la democracia, o sea, aunque el Latinobarómetro tenga faltas de ortografía este año, pues creo que es uno más de los síntomas de una de las cosas que podemos ver, que estamos diciendo, pues son temas recurrentes en la hora de opinar y en los que podemos ir viendo cómo pasamos de una etapa en la que había bastante buen crédito de la democracia, de las posibilidades que tenía, de los propios órganos autónomos, etcétera, pues como estamos ahorita, en la que todo está un poco pues, enturbiado, con mal crédito, etcétera, ¿no? El otro tema, evidentemente, pues es la seguridad, ¿no? Que es un tema al que se le ha dado espacio durante todos estos años y en el que sexenios van, sexenios vienen, comentaristas vamos, comentaristas venimos, y creo que no hemos logrado todavía tener una nota positiva con todos estos años, ¿no? Sí, hablando... Sí, adelante, venga. El último punto que me gustaría que pensase de hace 12 años yo creo que las redes sociales serían otro de los temas que buen punto. Ha sido muy interesante percibir, o sea, los que ya tenemos 10, 12, 13 años en Twitter, pues también hemos ido percibiendo el crecimiento, el enrarecimiento, el espacio que se ha vuelto en términos de campañas políticas, en términos económicos, en términos, estos espacios que son privados pero públicos, pero esta cosa como de diluir
las fronteras entre lo público y lo privado, dónde se dirime cualquier cosa, y el impacto que ha tenido también en los medios, ¿no? O sea, ahorita ya hay mucha gente que dice, yo consulto Twitter para ver las noticias, yo abro Facebook, y Sí, la crisis que esto ha fíjate que generado. cuando comenzamos yo recuerdo un alto ejecutivo aquí de la empresa que decía, "No, hombre, eso de Twitter son 5 amigos que andan chismeando allá en la colonia, en un café de la colonia Condesa", decía, me acuerdo, ¿no? Hace 12 años, desde luego. Pero sí, ¿no? Bueno, mencionas bien los temas, el tema de la democracia, esa terrible revista neoliberal, cochina neoliberal, que es The Economist, nos acaba de degradar de un régimen de democracia defectuosa a uno híbrido entre democracia y autoritarismo. Ya tendremos chance de debatir eso, porque es muy interesante lo que sacó la cochina revista neoliberal The Economist. Pero bueno, Carlos, yo a ti te conozco desde hace mucho tiempo y ha sido un placer también que te hayas integrado en la generación López Obrador 18 a este programa. ¿Qué nos dices al respecto? Pues mira, Leo, yo recuerdo haber venido esporádicamente a la hora de opinar, casi desde el principio. Yo estaba recién aterrizado de mi posgrado. Recuerdo haber venido en el primer año, cuando todavía andaba por aquí otro de los caídos, digamos, Juan Ignacio Zavala. También, claro. En una mesa con él, no me acuerdo quién más, me tocó estar también con Juan Pardinas. Sí, claro. En fin, ¿no? Y sí, yo me incorporé ya, digamos, de fijo en 2018, justo, pero tengo muy presente como el recuerdo de una ocasión, justo poquitito después del 26 de septiembre de 2014, cuando lo de Iguala y los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Claro. Íbamos a estar en una mesa, Mario Arriagada, tú y yo, y se retrasó la transmisión de la mesa porque hubo una conferencia de prensa de los padres de los estudiantes y el canal pues decidió esperar para poder transmitirla en vivo y luego hicimos la mesa en vivo, ya muy tarde, por lo menos una hora tarde, ¿no? No sé si lo recuerdes. Totalmente. Claro. Me acuerdo muy bien de esa mesa porque estábamos todos muy impresionados. Se habían reunido los papás, creo que con el presidente Peña Nieto, ¿no? Y luego hicieron esta conferencia de prensa, si no mal recuerdo, Carlos. Exactamente, sí, algo así. Y me acuerdo mucho porque durante esa hora estábamos todos como muy expectantes y nos sorprendió mucho ver a los padres, pues, digamos, decir lo que tenían que decir en televisión nacional en vivo. Y la sensación como de perplejidad que teníamos todos en esa mesa, de estar de esas pocas veces en las que uno sabe que realmente esta es la historia con mayúscula ocurriendo en vivo y a todo color, ¿no? Así es. Y quizás, digamos, tengo tan fresco ese recuerdo porque justo ahorita que preguntabas cómo ha cambiado el país o cuáles son como los principales rasgos de lo que ha ocurrido durante estos años. Además de lo que ya mencionaron Gibran y Paula, yo tengo muy presente pues justo el tema de la violencia, ¿no? Son años en donde hemos discutido mucho si la transición a la democracia o más recientemente si el deterioro democrático, pero ese proceso ha venido acompañado de lo que yo pensaría que es un deterioro, digamos, de las capacidades institucionales del Estado mexicano para garantizar la seguridad. No que en México hubiéramos tenido nunca un Estado ejemplar en ese sentido, porque nunca lo tuvimos, pero la verdad es que entre más tiempo pasa, pues da la impresión de que todo esto que celebramos, sin duda, de la democratización y del mayor pluralismo en la vida política, las alternancias, las elecciones limpias y libres, ¿no? Pues vino acompañado de un profundo proceso, digamos, de deterioro y de mucha violencia. Y mucha muerte. Yo tengo muy presente también como, pues seguramente el principal indicador de todos estos años que más hemos discutido es el indicador de los homicidios, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, ¿no? Sí. Y bueno, pues sí, digamos, hay una parte un poco, pues agridulce de todo esto, porque también, pues qué bien que celebremos estos 12 años, pero son 12 años en donde ese problema en particular ha subido y bajado, es muy importante decir esto, o sea, no ha permanecido constantemente aumentando, tuvo unos años de descenso, luego otros años de subida,
Ahora estamos aparentemente en una etapa como una meseta donde ha dejado de crecer, empieza a caer un poquito, pero el indicador de las desapariciones, por ejemplo, empieza a crecer también. Y creo que pues eso es una, me parece, para mí al menos, de las mayores perplejidades de la conversación pública. Qué difícil ha sido habérnoslas con ese fenómeno, cuando el tema, digamos, que más ganas dan de hablar y discutir, pues era la democratización, ¿no? Sí, sí. Esa suerte de democratización acompañada con deterioro o debilitamiento del Estado, para mí sería de alguna manera quizás la fórmula que resumiría pues lo que han sido estos años, ¿no? No, sí, bueno, pues muy bien la primera intervención de nuestros colaboradores, desde luego lo hacen uno ver cómo este país ha cambiado mucho y no ha cambiado tanto en otros temas. Gibran, uno de los asuntos que hemos discutido mucho precisamente es el de la democracia, si México era una democracia o no era una democracia, si hoy es más democrático que no. En fin, ahí sí ha habido, me parece, Gibran, una real debate de qué tipo de régimen político tenemos los mexicanos, ¿no? Sí, y lo hemos debatido varias veces en las mesas y nosotros dos, porque yo solía caracterizar al viejo régimen de la transición como pluralista, sí, pero autoritario. Y dependiendo de qué índice de calidad de la democracia visites, es lo que te dirá qué pasó en México. Creo que sobre todo a partir del sexenio de Felipe Calderón, y particularmente por las amenazas a la libertad de expresión que implican los asesinatos de periodistas, otro problema que sigue constante desde entonces hasta ahora, ¿no? Incluso ha incrementado en los últimos años. Se acusa un decrecimiento de la calidad de la democracia en México. Sí. Hay, desde luego, ahí algunos ingredientes que permitían pensar que entraríamos en un proceso distinto ahora con el gobierno de López Obrador, quizá de menos pluralismo, pero de hacer valer más una voluntad mayoritaria y en ese sentido de democratización. Pero la verdad es que eso se ha quedado corto también porque no ha logrado una institucionalización y ni siquiera propuestas de cómo debería institucionalizarse esa nueva correlación de fuerzas. Y creo que esa falta de institucionalidad, de proponer lo que sea, un bipartidismo, un cambio en la distritación, en la representación proporcional, ese debate que ahora falta, creo que es parte de lo que genera estas incertidumbres. Yo recuerdo que en la hora de opinar hubo un debate durísimo de Héctor Aguilar Camín y José Woldenberg, justamente sobre una reforma política que debería ser o no. Y por desgracia, ya hemos salido de ese debate. Como la mayor parte de la era de si quitar los plurinominales o no, si no mal recuerdo, ¿no? O de bajar el número de diputados de representación proporcional, ¿no? Era eso, igual, si no recuerdo mal, subir el porcentaje mínimo para dar el registro a un partido político. Correcto. Y fue un debate durísimo, lo estuve buscando hoy toda la mañana, no lo encontré. Pero es un debate que no tenemos estos días, porque la mayor parte de la intelectualidad del régimen de la transición se ha unido en una suerte de defensa del armazón conjunto de ese pluralismo que ha sido una gran conquista histórica de México, pero al mismo tiempo creo que hemos renunciado a intentar darle lindes institucionales o a generar nuevas propuestas para esto que se está haciendo y que es un proceso del país mismo, no es un mal sueño del que se va a despertar de repente en 2024. Ese debate creo que se extraña, creo que le hace falta al país, creo que le hace falta al régimen que quiere construirse a partir de la presidencia de López Obrador. Hijo, es que estaba pensando Paula, que hemos tenido debates padrísimos, interesantes en materia de cómo resolver la inseguridad, la reforma eléctrica,
la reforma educativa, el tema de la democratización del país, el tema del populismo versus neoliberalismo. En realidad han sido, yo tengo que decirlo, yo me siento muy afortunado porque han sido años muy ricos para el debate, tanto de temas nacionales como internacionales, Paula. Sí, y yo creo que en un momento en el que las posiciones están tan polarizadas, pues la verdad es que personalmente es un gozo venir a un lugar en el que puedes venir a debatir Sí, y a poner argumentos y a darte con los argumentos y a veces a sí, no hacer las cosas tan bien, pero que haya todavía una posibilidad de debatir. sí. Y también una cosa que a mí me parece muy honesta de asumir que nosotros somos la mesa de la opinión y hay unos expertos que saben de los temas en específico que Sí. podrán hablar a profundidad de cada uno de Claro. ellos. O sea, eso en un mundo donde se distingue poco entre la opinión y la información, también vale mucho la pena seguir construyendo espacios de este tipo. Sí. Y para abonar un poco a lo que decía Gibran, yo creo que una de las cosas que han pasado en estos 12 años es pues el ascenso y la debacle del discurso de los derechos. O sea, la reforma constitucional en materia de derechos humanos cumplió el año pasado Sí, 10 sí. años, 11 Sí. años, y era el boom de los derechos, ¿no? El boom de la narrativa de los derechos entró en todo y con todo. Y este también como desmontaje de las percepciones muy individuales, de las concepciones que, porque son neoliberales, pues también ha traído pues una debacle en incluso la narrativa de derechos, ¿no? Lo estamos viendo hoy todos los días, donde decir esto es un derecho a la privacidad, esto es un derecho a la libertad de expresión, esto es un derecho, está muy pasado de moda, ¿no? Y parece casi que ajeno hace una década de cachito, ¿no? Donde todo era un discurso de derechos. Y fíjate que unido a eso, Paula, estoy pensando los grandes debates que hemos tenido de casos de derechos humanos en la Suprema Corte de Justicia. Aquí hubo un acaloradísimo debate en torno al debido proceso, al derecho a debido proceso por el caso de Florence Cassés, el caso del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo, el caso de voluntariamente uno poder consumir marihuana con fines recreativos. En fin, vaya que hemos tenido casos que tienen que ver con los derechos humanos y que han acabado en este poder que también ha surgido de manera importante, que es el Poder Judicial, ¿no? Claro, el papel del Poder Judicial en los últimos 12 años, que es la consolidación de su papel en la democracia constitucional, y ha tenido muchísima más relevancia. Yo creo que hace 15 años tú le hubieras preguntado a la gente de a pie quiénes son los ministros de la Corte, y bueno, vamos, ni uno. Sí. ¿No? Y ahorita un poco ya 1, 2, 3, más o menos qué hace y más o menos cómo te beneficia o cómo te perjudica, ¿no? Sí. Y finalmente, rapidísimo, los feminismos. Me parece que es un debate que hace 12 años no estaba sobre la mesa. Totalmente. Me parece que es uno de esos grandes temas. Unido a la violencia de las mujeres, ¿eh? Tremendo, sí. Hay que decir, feminicidios, violencias, acosos, el movimiento Me Too, cómo llegó a México, en fin, sí, totalmente de acuerdo. Carlos, y bueno, también quisiera agregar que con una gran capacidad de debatir las cosas, siempre de manera profesional, seria, con argumentos serios, con argumentos no ad hominem, sino argumentos con evidencia empírica. Pero sí ha habido un par de veces, algún día, cuando escriba mis memorias, si las escribo, voy a escribir, hubo un par de veces que sí se calentaron los ánimos y que casi vemos aquí enfrentamientos que llegan más allá de las palabras, Carlos. No contigo, por cierto. Con un embajador, me acuerdo. Con un embajador en la mesa, además. Bueno, ese ya son 3, ya me recordaste. Para tus memorias, Leo. Para las memorias, sí, caray. Pero bueno, eso es muy importante. El tema, Carlos, y tú lo sabes bien, estando en la academia, los debates civilizados en donde no se personalizan las cosas, ¿no? Ustedes se han calentado aquí los ánimos, pero nunca se lo han tomado personal, yo creo, Carlos. Sí, yo creo en efecto, Leo, que pues sí, de alguna manera la escuela, la hora de opinar ha sido una escuela de debate para todos nosotros.
y que yo me siento obviamente muy agradecido, muy privilegiado de haber podido tener un espacio aquí. Pero, digamos, volviendo un poco a esta cuestión de tratar de Sí. reconocer como los principales rasgos del arco histórico de estos 12 años, yo te diría que hemos tenido un muy breve, más bien una muy larga transición, una muy breve consolidación y un actual deterioro, no solamente de la institucionalidad democrática, sino de otra cosa que ahorita señalabas, que es del debate público, Sí. de la capacidad de gestionar las diferencias y de reconocer la legitimidad de las diferencias. Justo ahorita en la mañana que estaba tomando apuntes para el programa, estaba leyendo una carta que publicaron unos senadores de Morena y realmente me sorprendió porque dije, wow, esto sí representa de alguna manera un paso hacia atrás en la manera en cómo nos hablamos, nos reconocemos o nos disputamos, digamos, unos a los otros. Dicen que el presidente de la República simboliza los ideales de la nación, de la patria, del pueblo, de la independencia, de la soberanía, de los intereses y del bienestar nacional, y por ende, los que se oponen al presidente de México no son más que un puñado de mercenarios que al ver mancillados sus privilegios luchan con todo su poder económico para que prevalezca el viejo régimen en el que podían hacer sus negocios sucios en la oscuridad. Son Sí. unos traidores a la nación, a la patria y al pueblo. No, así no se puede. Bueno, eso es, digamos, es como el contraejemplo de lo que Sí. estabas diciendo, ¿no? Sí. Y sí me parece, digamos, algo digno de señalar, particularmente en un espacio como este, como dices, de debate, digamos, profesional y respetuoso, pues que ese tipo de expresión, digamos, de descalificación de la disidencia, pues sí implica un retroceso, ¿no? Y en ese sentido, pues espacios como este adquieren un valor, digamos, adicional, pues porque constantemente nos recuerdan que podemos tener profundas diferencias, pero que podemos debatirlas sin necesariamente pensarnos los unos a los otros como traidores o como enemigos de México, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Y como liberal que soy, yo siempre he dicho, estoy dispuesto a escuchar ideas diferentes y también, Gibran, a cambiar de opinión. Yo tengo que decir que a lo largo de estos 12 años he cambiado de opinión en ciertos aspectos. Gente como tú, como Gerardo Esquivel, como Andrés Layú, me han convencido de que tienen mejores argumentos y espero que también ese diálogo y ese convencimiento haya sido hacia los dos lados. De eso se trata, caray. Yo creo la democracia, ¿no te parece, Gibran? Sí, y te quiero felicitar porque yo creo que no hay duda en que La Hora de Opinar tiene o es el programa político más relevante del país. Seguramente que pueden estar en desacuerdo en algún otro lado, pero lo que sí puedo decir con conocimiento de causa es que hay una libertad total en este programa. Yo en este programa le dije ratero al expresidente Peña Nieto cuando era presidente. Sí, sí. En este programa me he permitido criticar a Televisa y nunca se me ha dicho nada por hacer eso. He criticado a pensadores y analistas que participan de este programa, siempre poniendo los argumentos por delante, y nunca, debo decirlo, ha habido un llamado de atención o ni siquiera una sugerencia que sucede en otros lados, y creo que esa es la clave para poder construir este diálogo plural que se ha logrado consolidar en estos años de La Hora de Opinar. Ahora, es cierto que a veces nos hemos calentado, como dices, Leo. Sí. Aquí se hizo también conocido el joveneo y otras disputas que se tuvieron en las mesas. Y ha sido parte, yo creo que también de meterle sabor, de jugar en los lindes de esas libertades, sí. Y de exponer las diferencias que tenemos plenamente. La verdad, creo que no se hace en ningún otro lado. No, totalmente. Para nosotros también ha sido una escuela a la hora de opinar en eso del diálogo, del debate. Y hacia adelante, Paula, pues lo tenemos que seguir haciendo, ¿no? Ahora sí que hasta que se pueda,
¿no? Porque pues yo creo que sí es un valor que gente de izquierda, de derecha, neoliberales, todos conservadores, como les quieras poner cada quien en su Fíjate, a mí mucha gente se me acerca y me dice, no, ya corre a fulanito, no, sultanito es malísimo, no, escúchenlo. Es que a la gente lo que le queremos decir es escuchen, se tienen que acostumbrar a escuchar opiniones diferentes, Paula. Sí, es una cosa, efectivamente, creo que el aprendizaje incluso para nosotros, ¿no? En un mundo donde además ya las posibilidades de vivir en una burbuja son cada vez más grandes, pues creo que sí, aprender a escuchar, aprender a sentarte incómodo, a escuchar cosas que igual y no te gustan, es para nosotros un proceso de aprendizaje constante. Y también otra cosa que me gustaría resaltar, la posibilidad, ahora que leyó Carlos esto, dije, pues la posibilidad que nos damos nosotros también, no solo de confrontar visiones diferentes, sino de tener razón y no sentirnos sucios, de coincidir todos y no sentirnos sucios. Sí. O sea, sí. El martes pasado todos coincidimos en lo esencial de un tema y nadie se sintió un traidor. No. O sea, creo que también esa posibilidad que nos estamos dando de escucharnos y decirnos hay punto de coincidencia es maravillosa. Yo de verdad me siento muy contenta y muy privilegiada de estar en este espacio. Y nada más, ahora que hablamos del debate, yo siempre recuerdo las reglas del debate de Carlos Santiago Nino, que la primera es que cuando uno va a entrar a un debate tiene que estar dispuesto a aceptar que la otra persona tiene razón y le va a conceder el punto. Claro, totalmente. Y fíjate, es que ese es un problema que tenemos en México, Carlos. No nos enseñan a debatir en las escuelas, ¿no? En otros países, digo, yo donde más vi unos debates fascinantes fue en el Reino Unido, ahí en Inglaterra, y los enseñan a debatir desde chamacos, desde niños. Los argentinos. ¿no? Sí, claro, totalmente, Carlos. Sí, yo creo que, bueno, pero eso me parece que es un reflejo en cierto sentido de la juventud o de la inmadurez de la democracia en México, ¿no? En los regímenes autoritarios, pues difícilmente se promueve el debate, al contrario, ¿no? El disenso es inmediatamente descalificado, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería una de las asignaturas pendientes que tenemos. Pero también, ¿sabes qué? Además del debate, a mí sí me importa mucho rescatar otra dimensión que tiene este programa, que no es nada más la de la opinión. Creo que también a nuestra manera hacemos análisis, ¿no? Y proponemos como perspectivas, defendemos ciertos valores, sobre todo como que tratamos de ensayar tonos, maneras de hablar de la vida pública, ¿no? Maneras de mirar la vida pública, no necesariamente para tener razón siempre, sino simplemente para tratar de hacerla inteligible, para tratar de entender mejor lo que está pasando, mirando, digamos, distintos flancos de la realidad. No, por supuesto que cada quien desde su perspectiva, sus valores, pero creo que a veces, digamos, a mí cuando más me gusta el programa es cuando logramos pasar de alguna manera, como de simplemente decir cada quien su opinión, a tratar de pensar juntos una manera de interpretar las cosas o de analizarlas que realmente pueda contribuir digamos, para que nuestras audiencias, ayudarles a nuestras audiencias a entender mejor cosas que nosotros mismos a veces empezamos a entender cuando estamos discutiendo, ¿sabes? También tiene esa cosa, digamos, como de aprender sobre la marcha, ¿no? Cuando oyes la reacción del otro y el contrapunto, ¿no? Y a mí me parece que eso finalmente, pues sí, como decíamos, es una escuela de la democracia, ¿no? Sí. Nadie asume que tiene la razón, pero gracias a la posibilidad de escucharnos, pues vamos entendiendo mejor qué es lo que va pasando, ¿no? Así es. Pues oigan, ha sido un privilegio tenerlos a esta generación López Obrador 2018, aunque muchos de ustedes, como bien dice Carlos, empezaron desde mucho antes de aquí en la hora de opinar. Es un privilegio tenerlos y bueno, pues aquí seguiremos, esperemos que un buen rato más, ¿no? Vamos por el 13, ¿no? De la buena suerte y y les agradezco mucho, Gibran, Paula, Carlos, por su participación el día de hoy y desde hace un buen rato aquí en la hora de opinar. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, ahora vamos a hacer una breve pausa. Se le está complicando el futuro legal a Ricardo Anaya. Si usted no recuerda quién es Ricardo Anaya, pues fue nada menos que el candidato presidencial del PAN
en las elecciones pasadas. Y bueno, pues el gobierno anda tras de él y al parecer lo quiere meter a la cárcel. Vamos a hablar con el abogado Ilan Katz para que nos explique qué es lo que está ocurriendo. Regresamos.